Vivir en un mundo lleno de héroes puede sonar increíble, ¿verdad? Pues The Voice nos demuestra que probablemente sería todo lo contrario. Aquí los héroes no salvan personas porque sean buenos, lo hacen por fama, poder o dinero. Todo lo contrario a lo que algunos estamos acostumbrados en unos héroes más conocidos. Pues aquí los abusos, negligencia y violencia son cosas que vemos todos los días dentro de este mundo. Y una de esas pruebas es A-Train, un personaje egoísta, cobarde y responsable de algunas de las peores cosas de la serie. Pero mientras el cómic lo convierte en un monstruo casi imposible de defender, la serie decidió hacer algo diferente. Porque detrás de toda esa fama, velocidad y ego, había alguien aterrado de quedarse atrás. Y eso deja una pregunta: ¿alguien como A-Train realmente puede cambiar? A-Train, o mejor dicho, Reginald Franklin, es el velocista principal de los 7 y también el personaje que desencadena prácticamente toda la historia de The Voice, después de matar accidentalmente a Robin, la novia de Huey. Y desde aquí la serie y el cómic toman caminos completamente diferentes y eso termina marcando bastante al personaje, pues en el cómic A-Train mata a Robin lanzando accidentalmente a un villano contra ella, y lo peor no es el accidente, es su reacción, porque no muestra culpa, tristeza o siquiera empatía. Lo único que dice es: ustedes tienen gente que lidia con esto, ¿no? Antes de simplemente irse corriendo como si Robin hubiera sido solo basura que se atravesó en el camino. Y ese es realmente el A-Train del cómic, un personaje egoísta, cruel y completamente consumido por su propio ego. Porque mientras la serie nos muestra a alguien horrible que actúa por miedo, el cómic nos muestra a alguien horrible pero porque genuinamente se siente superior. El A-Train de la serie toma decisiones terribles por miedo a perder su estatus, fama o incluso por miedo. Por eso se aferra desesperadamente a seguir siendo relevante incluso cuando ya no puede correr. Pero en el cómic no hay esa inseguridad, no hay culpa, solo hay ego. En ese mundo los super se sienten dioses comparados con los humanos e incluso entre ellos existen jerarquías, y A-Train es parte de ese problema. Tanto así que incluso participa en el abuso hacia Starlight, algo que probablemente incluso la versión de la serie encontraría impensable. Y de hecho, muchas de las cosas que A-Train hace en los cómics ni siquiera aparecen en la serie, porque gran parte de esa personalidad y acciones terminan siendo trasladadas a The Deep. Y sinceramente creo que esa fue una de las mejores decisiones de la adaptación, porque sin eso probablemente la gente jamás habría conectado con A-Train de la forma en que lo hizo. La serie evita llevar al personaje a un punto donde sea completamente imposible empatizar con él, porque en los cómics A-Train es prácticamente otro monstruo casi al nivel de Homelander. En la serie vemos como A-Train poco a poco empieza a cansarse de los abusos, las humillaciones y el control que Homelander tiene sobre todos. Y mientras va perdiendo el miedo, también empieza a darse cuenta de algo importante: Homelander no es nada sin sus poderes, e incluso llega al punto de enfrentarse a él. Pero en el cómic todo es diferente. Se siente más esa presión que A-Train siente. Incluso cuando Homelander llega a golpearlo, este solo se queda aterrorizado, pues Homelander golpea a A-Train después de que este se burlara del abuso hacia Starlight. Pero lo peor es que ni siquiera lo hace para defenderla, lo hace porque estaban en una junta oficial y según él ese tipo de cosas no deberían hacerse ahí. Y eso dice muchísimo sobre lo retorcido que está este mundo, porque incluso cuando regañan a alguien por hacer el mal, no lo hacen para corregirlo y que aprenda como otros héroes harían, sino que solo porque rompieron ciertas reglas. Y A-Train jamás aprende nada de esto, sigue molestando a Annie e incluso intenta abusar de ella nuevamente, pero lo hace solamente para humillarla, porque como él mismo dice, no hay consecuencias para alguien de los Seven. Y lo peor es que tiene razón, porque durante casi todo el cómic los supers viven como dioses incapaces de recibir consecuencias reales. Aunque Annie logra defenderse, la reacción de A-Train termina siendo incluso más humillante, porque corre directamente con Homelander a quejarse como un niño pequeño preguntándole: ¿y qué vas a hacer al respecto?, demostrando lo cobarde y patético que realmente puede llegar a ser. Y eso es justamente lo que separa ambas versiones del personaje, porque mientras el cómic usa a A-Train como símbolo de corrupción, la serie lo usa para hablar de culpa, ego y humanidad. Y una de las cosas que más diferencia al A-Train de la serie de su contraparte en los cómics es que siempre tuvo gente a su lado, personas que de una u otra forma lo obligaron a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su hermano Nate es probablemente el mejor ejemplo, pues desde la primera temporada se nos deja claro que solo han sido ellos dos durante gran parte de su vida, y aunque Franklin comete error tras error, Nate nunca termina abandonándolo. Discuten, se alejan, incluso llegan a decepcionarse mutuamente, pero él siempre está ahí. Y no es el único personaje. Personajes como Popclaw, Huey o MM terminan influyendo en él mucho más de lo que parece, pues cuando A-Train provoca la muerte de Popclaw vemos algo que jamás habíamos visto en él: culpa. Al principio intenta responsabilizar a Huey por lo ocurrido, pero con el tiempo termina aceptando que fue decisión suya, que nadie lo obligó, y aunque parezca algo pequeño, para alguien que siempre justificó todo lo que hacía es un paso enorme. Y quizás la relación más importante para su desarrollo es precisamente la que tiene con Huey, porque Huey representa la consecuencia que A-Train nunca pudo dejar atrás: Robin.
Durante años intenta convencerse de que fue un accidente, que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero la culpa sigue ahí. Y lo vemos disculparse, intentar reparar el daño e incluso ponerse en contra de Homelander, porque por primera vez quiere hacer algo correcto sin esperar nada a cambio. Pero para mí el inicio de su desarrollo llega con Bluja. Cuando Nate termina paralizado después de uno de sus ataques, A-Train exige justicia. Y es entonces cuando Ashley le da el golpe de realidad más duro de toda la serie, porque le recuerda algo que llevaba años ignorando. A Robin, a Popclaw y a todos los daños colaterales, todas las vidas que fueron destruidas por sus decisiones. Y la pregunta que Ashley le hace es devastadora. ¿Por qué ahora sí importa? ¿Porque la víctima fue tu hermano? Y ahí entendemos que A-Train todavía es hipócrita, pero también entendemos que está empezando a cambiar. Y como mencioné al inicio, las dos versiones de A-Train viven con miedo de Homelander, pero solo una logra superarlo. Es justamente aquí donde vemos la diferencia más grande entre ambas versiones del personaje. Cuando Homelander mata a Black Noir y después humilla a los 7 llamándolos inútiles y recordándoles lo poco que significan para él, algo cambia en A-Train, porque por primera vez deja de verlo con admiración, deja de verlo con miedo y empieza a verlo por lo que realmente es, un hombre inseguro que solo es imponente gracias a sus poderes. Y durante toda la cuarta temporada vemos cómo A-Train deja de agachar la cabeza y comienza a actuar por cuenta propia, incluso sabiendo las consecuencias que eso puede traer. Y eso es importante porque durante gran parte de la serie A-Train nunca fue un héroe de verdad. Sus rescates, sus hazañas y gran parte de la imagen que vendía Vought eran poco más que publicidad. Y cuando salva a Mother's Milk y un niño lo observa, aquí ocurre algo diferente, porque por primera vez siente que hizo algo bueno sin cámaras, sin contratos y sin esperar nada a cambio. Y como él mismo dice, eso se sintió mejor que cualquier cosa que haya hecho en Vought, porque por primera vez no me odié a mí mismo. Y creo que es en ese momento cuando A-Train finalmente entiende lo que significa ser un héroe. No es correr más rápido, no es ser más famoso, no es estar por encima de los demás, sino hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Por eso cuando llega su enfrentamiento final con Homelander vemos la cúspide de todo su desarrollo, porque podría haber escapado, podría haber elegido el camino fácil una vez más, pero cuando una mujer aparece en su trayectoria, entiende que atravesarla para salvarse lo convertiría nuevamente en la persona que era antes. Lo haría regresar al mismo error que inició toda esta historia, así que decide esquivarla, incluso si eso significa perder la vida, porque para ese momento ya no está huyendo de las consecuencias, ya no está intentando proteger su fama o intentando conservar su lugar en los 7, está intentando ser mejor. Y lo más importante, deja de temerle a Homelander, comprende que detrás de toda esa fuerza y todo ese poder no hay un dios, solo hay un hombre vacío que necesita que todos le teman para sentirse importante. Mientras Homelander sigue siendo esclavo de su ego, A-Train finalmente logra librarse del suyo, y por eso se marcha riendo, no porque haya ganado, sino porque por fin entiende que cambió, que el hombre que comenzó esta historia ya no existe, y que aunque la gente deje de creer en ti, siempre existe la posibilidad de convertirte en alguien mejor, porque el cambio puede ser lento, incluso para el hombre más rápido del mundo. Y aún con todo lo bonito que acabo de mencionar, tenemos el contraste del cómic, una versión de A-Train que jamás se esfuerza por aprender de sus errores. Lo vemos durante el Herogas, participando en todos los excesos y abusos que caracterizan a los subs de este mundo. Lo vemos presenciando las consecuencias de las acciones de Homelander. Lo vemos observar cómo poco a poco todo comienza a derrumbarse y aún así no cambia, porque a diferencia de la serie, este A-Train no tiene personas que lo hagan cuestionarse, no tiene un Nate, no tuvo una Popclaw, no tiene a nadie que le muestre otro camino. Está rodeado únicamente de personas tan horribles como él, o incluso peores. Y eso termina definiendo su destino. Cuando descubre junto a Deep que nada de lo que Homelander está planeando terminará bien, ambos consideran huir y A-Train acepta, pero ya es demasiado tarde. Finalmente, Butcher le entrega a Hughie algo que llevaba años esperando, A-Train, y junto con él una grabación del día que Robin murió, una grabación que revela algo todavía peor que el propio accidente, la indiferencia, porque incluso después de matar a una persona inocente, A-Train apenas parece afectado. Con expresa cierta preocupación, Homelander simplemente le recuerda que todos ellos han hecho cosas peores, que lo ocurrido no es para tanto, y A-Train acepta esa respuesta. Y cuando Hughie finalmente lo confronta, A-Train intenta salvarse, suplica, busca excusas, intenta decir cualquier cosa que pueda mantenerlo con vida, pero hay algo que Butcher entiende perfectamente. Personas como A-Train nunca escuchan realmente. Puedes darles discursos, puedes mostrarles el daño que causaron, puedes darles una segunda oportunidad y aún así no aprenderán nada, porque nunca quisieron aprender. Y cuando Hughie decide no convertirse en un asesino y se niega a ejecutarlo, Butcher reproduce otra grabación, una donde A-Train se burla de Starlight, donde habla de las mujeres como objetos, donde demuestra una vez más quién es realmente. Y es ahí donde termina todo. Sin una disculpa sincera, sin redención, sin haber cambiado, A-Train muere decapitado. Y por primera vez en su vida siente el mismo miedo que durante años hicieron sentir él y los demás supers a personas mucho más débiles que ellos. Y creo que esa es la razón por la que tanta gente terminó encariñándose al A-Train de la serie, porque no intentó borrar sus errores o intentó justificar todo el daño que causó. Lo único que hizo fue intentar ser mejor, mientras que el cómic nos muestra a alguien incapaz de cambiar. La serie nos muestra a alguien que aprende a vivir con las consecuencias de sus actos, y aunque nunca podrá devolverle la vida a Robin o reparar todo el daño que causó, o convertirse en una buena persona de la noche a la mañana, al menos lo intentó. Y en un mundo lleno de héroes falsos, eso fue lo que terminó convirtiéndolo en uno de verdad.